¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy el doctor Gustavo Nasik, el especialista en reproducción. Ya tiene un tiempo que no grabábamos videos para este subcanal de YouTube. Y bueno, pues ahora estamos de regreso, estamos preparando cosas muy padres para ustedes, una serie de videos que iremos poniendo al aire en nuestro canal, su canal, en el transcurso de las próximas semanas. En este primer video del regreso hablaremos de un tema que nos solicitó en los comentarios una de nuestras suscriptoras y el tema es la dismenorrea. Como tal, dismenorrea quiere decir menstruación difícil, pero en realidad cuando hablamos de dismenorrea nos referimos a una menstruación dolorosa que puede estar acompañada de otros signos y síntomas como dolor de cabeza, náuseas, dolor de espalda, etc. La dismenorrea se clasifica en dos, es decir, como tal hay dos tipos de dismenorrea. Una dismenorrea que se llama dismenorrea primaria y una dismenorrea que se llama dismenorrea secundaria. Hablemos inicialmente de la dismenorrea primaria. La dismenorrea primaria es aquella que no tiene una causa orgánica, es decir, que no es causada por alguna situación como puede ser miomatosis, como puede ser alguna otra cuestión que esté desencadenando el dolor en la menstruación. La dismenorrea primaria empieza un año o tal vez un año y medio después del inicio de la menstruación, que en videos anteriores hemos comentado que puede ser de los 10 a 12 años en la población latinoamericana. Cuando la mujer empieza a menstruar, un año y medio después, empieza a tener este tipo de alteraciones en la menstruación, menstruaciones dolorosas. Como lo comentamos, no se relaciona con algún otro padecimiento que sea la causa de fondo del dolor en la menstruación. Refiriéndonos ahora a la dismenorrea secundaria, la dismenorrea secundaria es aquel dolor en la menstruación que es causado, o más bien tiene una causa orgánica, como lo es en la miomatosis uterina, como lo es en la endometriosis, o que puede tener o puede estar asociada con otras situaciones como una colitis, etc. Es decir, en este tipo de dismenorrea en la secundaria, sí hay una causa que esté originando el dolor, no así en la dismenorrea primaria. La dismenorrea secundaria puede aparecer en cualquier momento de la vida de la mujer. No se relaciona en específico, como lo es la dismenorrea primaria, con el inicio de las menstruaciones. Cuando la mujer empieza a menstruar y si un año o un año y medio después empieza con dolor en la menstruación, entonces seguramente será dismenorrea primaria. Pero si aparece, por ejemplo, cuando empieza a tener relaciones sexuales o cuando se acerca ya a la etapa del climaterio o menopausia, seguramente será entonces dismenorrea secundaria. ¿Qué hacer cuando la mujer tiene dolor en la menstruación? Hay que clasificar el dolor. Cuando uno ve a la paciente, cuando la paciente acude a la consulta, hay que ver las características de la dismenorrea y entonces la podríamos clasificar de acuerdo a las molestias, de acuerdo al dolor en leve, moderada o bien dismenorrea severa. La dismenorrea leve es aquel dolor en la menstruación que no necesita tratamiento farmacológico, que no necesita terapia, que la mujer lo soporta y no necesita tomar analgésicos, por ejemplo, para poder tolerar el dolor. La dismenorrea moderada es aquella donde sí es necesario el uso de analgésicos u otros medicamentos para calmar el dolor y para que la paciente pueda efectuar sus actividades cotidianas. Y la dismenorrea severa es aquel dolor en la menstruación que es incapacitante, que no permite que la paciente haga sus actividades cotidianas. Inclusive en algunos países como Estados Unidos, la dismenorrea severa es una causa importante de ausentismo en el trabajo. Debiera de ser en otras partes del mundo también, pero depende mucho de la tolerancia al dolor, del umbral al dolor de cada paciente. Entonces, la dismenorrea así la podemos clasificar
como leve, moderada o severa. Leve cuando no se necesita medicamento, moderada cuando el medicamento es suficiente para que calme el dolor y severa cuando el dolor es incapacitante. ¿De qué dependerá que la dismenorrea se pueda manifestar como leve, como moderada o severa? Depende obviamente de cada paciente, de su umbral al dolor, de qué sea lo que está causando la dismenorrea y obviamente si la paciente se medica, qué tipo de medicación o qué tipo de tratamiento está teniendo la paciente. Tenemos otros factores también que pueden aumentar el dolor de la paciente. Por ejemplo, si la dismenorrea coincide con una infección de vías urinarias, pues bueno, no solamente será el dolor pélvico, el cólico pélvico que la paciente tiene, sino también se agregará dolor, por ejemplo, en la zona lumbar. Si la paciente tiende a hacer una buena cantidad de ejercicio en el transcurso de la semana, bueno, eso puede disminuir también la presentación de la dismenorrea, a menos que coincida con alguna lesión muscular que la paciente pudiera tener. Entonces depende obviamente de la propia paciente, del umbral al dolor que tenga la paciente y de qué sea lo que esté causando la dismenorrea y también el tipo de medicación que la paciente esté tomando. Es muy importante, pues, cuando la paciente tenga dismenorrea, que piense si es necesario acudir con el especialista en reproducción. ¿Cuándo es cuando de verdad es necesario acudir? Cuando la dismenorrea es moderada o cuando la dismenorrea es severa. Muchos pacientes que tienen una dismenorrea leve lo toleran muy bien. No es necesario que tomen medicamentos, pero si ya se está haciendo necesario la toma de analgésicos o la dismenorrea es incapacitante, es momento de acudir con el especialista en reproducción para que puedan ser valoradas de manera correcta y adecuada y se les brinde el tratamiento más específico para ustedes. ¿Qué tratamientos podemos brindar a las pacientes? Los tratamientos pueden ser múltiples. Lo primero que necesitamos determinar es si la dismenorrea es primaria, es decir, si no tiene causa aparente, o si la dismenorrea es secundaria, es decir, que tiene un origen en alguna alteración orgánica. Una vez que hacemos esa clasificación, entonces podemos definir cuál será el mejor tratamiento para la paciente en todos los sentidos. Y los tratamientos pueden ir desde analgésicos, inclusive antibióticos, cuando por ejemplo la dismenorrea está siendo causada por alguna infección, hablando específicamente de las trompas, o bien inclusive podríamos dar tratamiento con anticonceptivos. ¿De qué dependerá? De cada paciente. El tratamiento siempre debe de ser individualizado en cada paciente, un traje hecho a la medida de cada paciente para que sea exitoso, para que podamos tratar en específico el problema que tiene cada paciente. Entonces, recapitulando, la dismenorrea es el dolor que se presenta en la menstruación. Esta puede ser primaria, que no se relaciona con alguna alteración orgánica que sea la causa de este dolor, y la secundaria, que se relaciona con alguna alteración orgánica como la miomatosis, como la enfermedad pélvica inflamatoria o como la endometriosis. Y la podemos clasificar además en leve, moderada o severa, dependiendo de las características del dolor de la paciente. Yo los invito a que sigan viendo su canal, el canal de YouTube que tenemos para ustedes, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en Instagram. Estamos a la orden para servirles. Que estén muy bien.